Esta perashá, la perashá de Shemot, empieza hablando acerca de que muere Yosef. Y después de la muerte de Yosef y de los hermanos de Yosef, empezó a crecer el pueblo demasiado. Se hicieron muchos, se empezaron a multiplicar y se empezaron a extender por toda la tierra de Egipto. Se mezclaron entre los egipcios y el rey de Egipto se levantó como un nuevo rey. Este nuevo rey que se levantó sobre Egipto tenía miedo de que se estaba llenando la tierra de judíos por todos lados, y tuvo miedo de que haya una guerra y los judíos se unan con el enemigo y los corran a ellos de la tierra. Por lo tanto, pensó en una solución para de esa manera hacer que los judíos se dejen de reproducir y dejen de crecer. Y se le ocurrió ponerlos a trabajar en trabajos forzados, construyendo 2 ciudades llamadas Pitom y Ramsés, 2 ciudades en las cuales iba a guardar el tesoro y los bienes de Egipto. El pueblo de Israel empezó a trabajar y a construir trabajos forzados, pero a pesar de todo, el pueblo seguía creciendo, por lo que al faraón se le ocurrió una nueva idea. Se acercó delante de las parteras hebreas, que se llamaban Shifra y Puá, que eran, según nuestros sabios, Yochebed y Miriam, y les dijo: cuando ustedes estén por dar a luz a un bebé, cuando lo estén sacando del vientre de su madre, si ven que es niño, lo matan, y si es niña, la dejan vivir. Sin embargo, las parteras temieron a la palabra de Dios y no hicieron como les dijo el faraón. El faraón las mandó llamar y ellas argumentaron que cuando llegan a las casas de las mujeres hebreas para sacar al bebé, ellas ya dan a luz antes de que llegue la partera. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer sus órdenes. Es por eso que el faraón piensa en otra manera de deshacerse de los judíos. Y esta otra manera era arrojar a todo niño varón que nazca de los judíos al río. Tenían que arrojarlo al río y ahogarlo. Y ese decreto lo hace el faraón, y por lo tanto Yochebed se separa de su esposo Amram y dejan de tener hijos. Tenían 2 hijos que se llamaban Aarón y Miriam, y deciden ya no tener más hijos por miedo a tenerlo que arrojar al río. Miriam, su hija, les dice: ustedes son peores que el faraón. El faraón decretó que se maten a los hijos varones, pero si ustedes se empeñan en no tener hijos y en separarse, están matando también a las mujeres. ¿Qué tal si el bebé que van a tener es niña? Entonces ellos se vuelven a unir, se vuelven a casar y tienen a un bebé. A los 7 meses, Yochebed da a luz a un niño que nace con el Brit Milá ya hecho, llamado Moshe. Y lo esconde durante varias semanas hasta que se da cuenta que ya no lo puede esconder más. Hace una canastita en la que le pone chapopote para que pueda flotar y barro por dentro para que esté firme. Pone al bebé sobre la canastita y lo deja en el río. El bebé empieza a flotar sobre el río y Miriam, su hermana, lo empieza a seguir. Este bebé llega a la parte del río en la que casualmente se está bañando la hija del faraón, Batia. Batia en ese momento recoge la canasta, se da cuenta de que era un bebé judío porque tenía la circuncisión hecha y decide adoptarlo como su hijo. Lo lleva a su casa y resulta que Moshe
Moshe crece y es educado y es criado y es cuidado precisamente por la hija del faraón en la casa del faraón. Incluso como el bebé no quería tomar leche de cualquiera, contratan a la madre del bebé, a Yochebed, la contratan como nodriza para darle de comer al bebé. Y entonces el bebé crece, se vuelve una persona responsable y empieza a salir a conocer todo lo que le pertenecía siendo nieto del faraón. Y él, sabiendo que era judío, empieza a darse cuenta de el dolor y la esclavitud que estaban pasando sus hermanos. De pronto, en una de esas, se da cuenta que un egipcio está dándole latigazos a un hebreo, a un judío, y lo está a punto de matar, por lo que Moshe mata al egipcio para salvar al judío y lo entierra bajo la arena. Un rato después, un tiempo más tarde, ve a dos judíos que se están peleando uno con el otro. Y entonces se acerca, interviene en el pleito y le dice a uno de ellos: Rasha, tú eres un malvado, ¿cómo te atreves a golpear a tu hermano? ¿Acaso no estás viendo que los judíos los odian y además entre ustedes mismos se van a golpear también? Y entonces estos hombres que se estaban peleando, que eran malvados, llamados Datán y Abiram, le dicen: ¿acaso a nosotros también nos vas a matar, así como mataste al egipcio la otra vez? Entonces Moshe se da cuenta que su secreto ya era sabido y que si estas palabras llegaban al faraón, que efectivamente llegaron a oídos del faraón, el faraón podía llegarlo a matar. Por lo tanto, se escapó de la ciudad y se fue a vivir a Midian. Y en Midian, cuando llegó, se sentó al lado del pozo de agua y se dio cuenta que los pastores estaban molestando a las hijas del sacerdote de la ciudad llamado Itró. Y entonces Moshe Rabenu las salvó a las hijas, les dio de tomar agua y terminó casándose con una de ellas llamada Tziporá y tuvo con ella a dos hijos. Uno se llamaba Gershón y el otro Eliezer. Y después de muchos años de ser pastor en Midian y tener una familia, de pronto, mientras estaba en una montaña llamada Ar Joreb, ve una zarza ardiendo que no se consumía. Había fuego sobre ella, pero no se consumía la madera de la zarza. En ese momento voltea a ver qué es lo que está pasando y escucha la voz de Dios. Y Dios le dice que se quitara los zapatos porque estaba en un lugar sagrado. Y entonces le dice también que le tenía una misión, que él era el Dios que se presentó con Abraham, Isaac y Jacob y les prometió que sus descendientes serían esclavos, pero que al final saldrían con grandes riquezas de la esclavitud. Y les dijo que era momento de sacar y de liberar al pueblo, y que él iba a ser su mensajero para liberar al pueblo de Israel. Moshe al principio se estuvo negando y no quería tomar esa responsabilidad hasta que Dios le ordenó que tenía que hacerlo. Y así es como Moshe se dirige a la tierra de Egipto para hablar con el faraón. Él, acompañado de su hermano Aarón, van delante del faraón para hablar con él y pedirle en nombre de Dios sacar, liberar al pueblo de Israel de Egipto. Pero las palabras de Moshe no causan buen efecto ante el faraón. Y el faraón se enoja y dice: si ustedes lo que quieren es libertad, pues ahora voy a redoblar los trabajos y va la esclavitud a ser mucho más fuerte. Es en ese momento que Moshe Rabenu regresa delante de Dios y le dice: Dios mío, ¿para qué me mandaste? ¿Por qué a causa mía ahora el faraón los va a tratar peor de como los estaba tratando
hasta ahora. Y en ese momento Dios le contesta, ahora verás cómo yo voy a hacer mis milagros y mis maravillas y voy a demostrarte cómo ese faraón los va a liberar y los va a dejar salir con los brazos abiertos. Esa es la perashá de esta semana. No se pierdan la perashá de la semana que entra, Perashat Vaerá, la próxima semana. Shabbat Shalom.